para que los que no crean, creen. En que la palabra dice que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Dice la palabra, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La ofrenda es parte de la alabanza y la adoración al Señor. Vamos a orar, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A tu presencia venimos a través de los méritos de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así que hoy clamamos, Padre, que cada uno, Señor, no dé por tristeza ni por necesidad, sino que dé conforme tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que tú amas al dador alegre. Así que, Padre, clamamos, Padre, que tú obres en el corazón de cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, y ellos pongan aparte lo que hayan prosperado, Señor, conforme tú les hayas bendecido, Señor, en salud, en entendimiento, en sabiduría, en trabajo, en empleo, Señor, que ellos sean fieles a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues pueden recoger los hermanos las ofrendas, por favor. Un par de anuncios, ¿no? Mientras recogen las ofrendas. ¿Cuántos saben que nos estamos reuniendo a las 5 de la mañana? Hay una iglesia que se reúne todos los días a las 5 de la mañana. Esto lo hacemos vía Zoom. Entonces, si es que, ¿cuántos no se han reunido? Nunca han entrado al Zoom. No tenga temor. ¿Cuántos no han entrado? No hay problema. Pidan en sus casas, a lo mejor de pronto no saben cómo utilizar el Zoom. Pidan de pronto a su hijito, a un sobrino, a los nietos que les ayuden a utilizar el Zoom para que puedan ingresar. Estamos orando desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Tenemos varios tópicos de oración, dentro de los cuales como iglesia, hermanos, a ver, pónganme atención, como iglesia ya pasamos mayo, el mes de las misiones. ¿Cuántos sabían eso? Que somos misioneros. Bueno, gloria a Dios. Ahora, debo decirles que la iglesia, Dios ha puesto en el corazón de los pastores que ya se empiece con las misiones. De hecho, este mes de julio tenemos un grupo de hermanos que va a salir para Nuevo Israel, Moraspungo y el Carmen y el Corazón, que van a ministrar la palabra con parejas. Se va a empezar con parejas. Así es que todos vamos a participar de esta obra. ¿Cuántos vamos a participar? ¿Cuántos vamos a participar? Todos. ¿Cómo es la manera que usted participa? Orando, intercediendo, orando para que Dios ponga gracia en los hermanos que van a predicar, para que la palabra fluya, para que aquellas personas que están viviendo en Nuevo Israel, en el Corazón, en Moraspungo, conozcan del amor del Señor, para que esas parejas se alineen a la perfecta voluntad de Dios, para que sean hogares restaurados, sanados, para que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Hay tanto por lo que hay que orar y necesitamos de usted, que usted ore, de que usted interceda. ¿Cuántos lo van a hacer? Pero de verdad, ¿cuántos lo van a hacer? Así es que vamos, hermanos, tenemos que levantarnos en oración 5 a 6 de la mañana por Zoom, y aparte usted también puede estar orando, intercediendo con aquellos hermanos que están en célula, en discipulados, para que las campañas de sanidad y milagros, para que la campaña de evangelismo que también va a haber, todas estas personas lleguen al conocimiento de Cristo. Adicionalmente, pues agradecerles porque están puntuales. Recuerden que el primer servicio empieza a 7:30 de la mañana y el segundo servicio 9:30, ¿no? Así es que motiven a aquellos hermanos y hermanas que no están viniendo, no oren por ellos, no les critiquen, sino oren para que el Señor en su misericordia pueda obrar y ellos puedan regresar al conocimiento del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ponernos en pie. Por favor, póngase en pie. En esta mañana tenemos a nuestro hermano Israel Flores, quien nos va a dar la palabra. Así que le vamos a dar gracias a Dios por su vida, ¿no?
Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Quieren acompañarme a orar un ratito? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu misericordia con nuestras vidas, porque como cantábamos, tu fidelidad ha sido grande con nosotros, pese a nuestras fallas, a nuestros errores. Tú siempre has permanecido fiel. Señor, te agradecemos por eso. Dios, ahora te pedimos que puedas hablarnos a través de tu palabra. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo en esta mañana sea nuestro Maestro. Que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, oh Dios, haya una buena tierra y prepara nuestros corazones, Señor. Dios, te pido que mis pensamientos, mis razonamientos, aún mis palabras no sean un obstáculo, Señor, para que tú hables en esta mañana, Señor. Dios, glorifícate y anímanos, Señor, a través de lo que tú haces. Señor, redargúyenos de pecado. Oh Dios, fortalece nuestra alma, a veces nuestros huesos desgastados, Señor, por tu palabra que nos aviva, Señor. Gracias te damos, Señor. Toma el control, Señor, y reprende todo espíritu que no proviene de ti en esta mañana. En el nombre de Jesús lo echamos fuera. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Si puede prender sus Biblias y acompañarme al libro de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 13. ¿Ya tiene? Bueno, vamos a leer algunos pasajes. Si me puede acompañar usted en Primera de Reyes, yo voy a leer el resto de pasajes. Y si no trajo la Biblia, entonces esté atento, ¿ya? Júntese a un cristiano, sabían decir a veces. Pero ahora, como todos tienen la Biblia, hasta los no cristianos saben tener la aplicación, ¿no? Pero no porque tenemos la aplicación, estamos unidos a Cristo. 13:1. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no pudo enderezarla. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa.
y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Vamos a estar leyendo todo el capítulo 13, esta es la primera porción. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestras vidas? ¿Cuántas veces Dios ha querido hacer un pacto con el hombre? ¿Cuántas veces Dios ha querido acercarse al hombre para sanar su enfermedad del corazón, del alma y restaurar su comunión con Dios? La historia de la Biblia es la historia de la redención. Toda la historia de la Biblia es el hombre cayendo una y otra vez y Dios extendiéndole su misericordia. Primero Dios queriendo dar el primer paso, haciendo un pacto con el hombre, acercándose, el hombre nuevamente cayendo y Dios presentando su misericordia para restaurarle, para nuevamente tener una relación, una comunión con Él. Pero los seres humanos somos tercos, ¿no? Somos duros de roer, y las cosas, las vanidades de la vida, los problemas, las circunstancias hacen que nos olvidemos del pacto, hacen que nos olvidemos de la fidelidad de Dios. Pero Dios siempre permanece fiel a su pacto. Y es interesante en el libro de Reyes, Dios como también queriendo hacer varios pactos con algunos reyes. Si regresamos un poco ahí a Primera de Reyes 9, todos ustedes deben haber oído la historia de Salomón, un rey tremendo, con tremenda sabiduría, y Dios se le apareció 2 veces para hablar con él. Dice Primera de Reyes 9: Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Y Dios, queriendo hacer un pacto para siempre con Salomón, ya le había dado sabiduría, le había dado riquezas, le había dado muchas cosas. Sin embargo, Salomón no permaneció en los estatutos ni en los mandamientos que Dios le había dado. 3 cosas les demandó a los reyes. Yo le voy a leer en Deuteronomio. Si quiere solo anote Deuteronomio 17:14. Dice: estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar: deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrá ser un extranjero. Y mire las 3 cosas que les demanda a los reyes:
El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. Primera cosa, Salomón se desvió, se armó de caballos, engrandeció su reino desmedidamente. Segunda cosa que le dice, el rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tomó un montón de esposas para hacer alianzas con los pueblos extranjeros y tener paz. Y la tercera cosa, tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y de plata. Hasta los escudos de la guardia de Salomón eran de oro. Acumuló demasiadas riquezas por su sabiduría, por lo que Dios le había dado, pero se desvió. Y por eso no se le nombra, ¿no?, a Salomón en los héroes de la fe. Pero Dios, queriendo siempre hacer un pacto con el hombre, es el hombre el que se desvía, el que se aleja. Dios siempre quiere hacer un pacto contigo. Dios te ha buscado, algún momento te buscó y te dio una palabra o una promesa. Y Él no se ha olvidado de esa promesa. Somos nosotros los que nos olvidamos. Y se deteriora tanto el reinado de Salomón que Dios levanta a uno de sus propios siervos, a Jeroboam. Y esta es la historia que estábamos leyendo. Si podemos regresar ahí un poquito antes al capítulo 12. Estamos leyendo el capítulo 13 de Primera de Reyes, pero en el capítulo 12, 25 explica cuál es el pecado de Jeroboam. Pero también Dios quiso hacer un pacto con Jeroboam. Miren lo que sucede antes, en el 11:37. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma. Y serás rey sobre Israel, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos e hicieres lo correcto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Eso le prometió a Jeroboam. Pero mire lo que hizo Jeroboam, capítulo 12, versículo 25. Leamos desde el versículo 28 para avanzar. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo, que no eran los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Jeroboam también, a pesar de que Dios quería hacer un pacto con él, también se apartó. Y levantó unos becerros de oro, simulando lo que había pasado en el Éxodo, y les dijo: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, y de gana vas a ir tan lejos a Jerusalén para adorar. En ese momento, algunos años antes, se había dividido el reino. Entonces 10 de las provincias estaban en el norte, que se fueron con Jeroboam, y la otra parte que restaba, Judá y la capital Jerusalén, estaban con Roboam, que era el hijo de Salomón. Entonces se dividió el reino en dos, y Dios quiso hacer un pacto con Jeroboam, pero Jeroboam instauró ahí la idolatría, y diciendo que era el Dios que les había sacado de la tierra de Egipto. Parecía que era algo sutil, ¿no? Algo, ¿para qué vamos a ir tan lejos? Acá también hay cómo hacer, ¿no? Otro santuario, otro altar. ¿Para qué vamos a hacer? Y bueno, necesitamos más sacerdotes, cualquiera puede ser.
No necesitamos a los sacerdotes de la tribu de Leví, y les puso ahí, y ese fue el pecado de Jeroboam. Y por eso ahora leímos del capítulo 13 una porción, y se aparece un profeta para denunciar y para señalar el pecado que estaba sucediendo en toda esa región y en toda la casa de Israel, y cómo este rey estaba haciendo pecar a la casa de Israel. Y quisiera dividir este mensaje en 3 partes. La primera parte es justamente cómo a veces nos olvidamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros y nos apartamos tanto. O hay gente que nunca todavía ha tenido un encuentro con Dios, y a pesar de que ve señales, de que ve milagros, a pesar de que Dios le confronta, sin embargo su corazón sigue endurecido. Miren lo que le pasa a este hombre, ¿no? Por 3 ocasiones, yo veo por 3 ocasiones Dios le confronta en ese mismo instante. Primero le aparece un profeta y señala lo que está sucediendo, señala el pecado, la condenación, lo que va a pasar si no se arrepienten. Dice, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar. Segunda cosa, pasa una señal. Hay una señal de lo que va a suceder, y es una señal evidente, es algo sobrenatural que sucede. Pero pese a eso, el corazón de ellos sigue endurecido. El corazón de este rey seguía endurecido. Y luego recibe un milagro, él mismo en su cuerpo, mientras le señala al profeta para que le cojan. Seguro que era para matarle, ¿no? Le señala y la mano se le queda ahí seca, se le queda tiesa, no puede volver a enderezarle. Y le pide al profeta que ore por él para que Dios le restaure. Él no estaba pensando en que Dios le perdone su pecado, ni estaba pensando él estaba pensando en que se sane nada más. Y así hay mucha gente, ¿no? Venimos a la iglesia a veces solo para buscar sanidad, para buscar algún milagro. Por ahí empezó todo. Y como no hay el milagro, entonces muchos se van. Y otras veces Dios hace el milagro, pero aún así el corazón sigue lejos de Dios. La primera parte de este mensaje es quizás para aquellos amigos que nos visitan por primera vez y que tal vez su corazón ha estado lejos de Dios. Quizás has oído, o quizás alguna vez alguien te compartió algo, o alguna vez recibiste una palabra y de pronto sentiste que Dios quería hacer un pacto contigo, entrar en tu corazón a través de Jesús. Y a pesar de que viste tal vez algún milagro, alguna vez Dios te sanó a alguien de tu familia, hizo una obra en tu vida, proveyó para tus necesidades, hizo lo que tenía que hacer para atraerte con cuerdas de amor. Sin embargo, lo que estabas buscando era simplemente lo material, lo físico, la necesidad de ese momento que sea cubierta. Pero tu corazón ha seguido por mucho tiempo endurecido. Dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vamos a seguir en Primera de Reyes, capítulo 13, vamos a leer una porción más. Y es como que una historia ahí un poco extraña, como que no tiene algunos elementos que uno no entiende bien, por lo menos yo no los entiendo bien. Como que hay unos elementos un poco salidos hasta de contexto.
Pero toda la Biblia, toda la palabra es inspirada por Dios, ¿no es cierto? Y útil para corregirnos. Pero comienza como otra historia paralela. Versículo 11 del capítulo 13. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey, y su padre les dijo por qué camino se fue. Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo tomó. Y yendo tras del varón de Dios, le halló sentado debajo de una encima y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta, como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Qué tal este profeta? Este profeta no era un profeta de los falsos profetas que habían sido puestos ahí por el rey Jeroboam. No era un sacerdote cualquiera de los que habían sido instaurados en estos lugares altos. Era un viejo profeta. A veces, no siempre, la vejez denota experiencia y sabiduría. No siempre la vejez nos hace más capaces, ni nos hace que nuestra relación con Dios haya mejorado. Más bien, a veces sucede lo contrario. Como ya hemos tenido experiencias con Dios, como ya alguna vez Dios nos habló, como ya en alguna ocasión hemos experimentado su poder, su gracia, su misericordia, como ya hemos vivido una relación, comenzamos a creer que siempre será así. Y comenzamos a creer que, bueno, siempre Dios nos hablará. Siempre Dios seguirá haciendo lo que tiene que hacer. Y comenzamos a olvidarnos. Y este profeta estaba fuera de la línea de lo que Dios estaba haciendo. A veces nos es tan natural decir, no, creer que Dios nos ha hablado de esa manera. Y pensar, bueno, es que Dios dijo así, o Dios dice así. Y este profeta estaba fuera de los planes perfectos de Dios, fuera de los propósitos de Dios, totalmente. Mintiendo, le convenció al nuevo profeta para que vaya a su casa. Fue mintiendo. Y a veces nosotros también, mientras avanzamos en la vida cristiana, ¿cuántas veces nos vamos como secando? Como que nuestra relación con Dios a veces se va enfriando. Como que a veces nuestros huesos se van secando, perdemos
la vitalidad de la relación con Dios, porque comenzamos a olvidarnos y comenzamos a vivir solo de las experiencias pasadas. Y comenzamos a creer que ya no podemos aprender mucho, que ya Dios no puede darnos mucho más. Comenzamos tal vez a pensar que si ya tuvimos alguna experiencia no puede ser algo diferente. Y comenzamos a olvidarnos de Dios y a perder la comunión y la relación con Dios. A veces comenzamos a enfriarnos tanto que podemos incluso hacer pecar a otros, como sucedió con este profeta, que en su afán de querer volver a tener tal vez comunión con otros profetas, con otros hombres de Dios, en su afán de tal vez tener algo de relación con quienes tenían la palabra de Dios, le hizo pecar. Y muchas veces nosotros podemos ser esos hombres, mujeres que hemos recibido la palabra de Dios, que hemos estado convencidos de su gracia, de su misericordia, pero nos enfriamos con el pasar de los años. Y por nuestra causa, por nuestra vivencia, por nuestra vida, porque nuestras obras no son íntegras, no son coherentes con nuestras acciones, muchas veces hacemos pecar al pueblo de Dios y por nuestra causa el nombre de Dios es blasfemado muchas veces. No sé cuál de esas dos puede ser nuestra situación en ese momento. Pero sabe, quiero que vaya por favor conmigo a Hebreos. Nuevamente Dios siempre queriendo hacer un pacto, ¿no? Y en Reyes leímos acerca de una profecía de que vendrá un rey llamado Josías. Y Dios queriendo hacer un pacto y renovar el pacto con el hombre. Podemos ver en el libro de Reyes cuántas veces Dios mostrándole su misericordia, Dios mostrándose fiel al pacto a pesar de sus iniquidades, de sus rebeliones, de su idolatría. Y hoy también, sea que tú todavía no hayas entregado tu vida a Jesús, el Señor quiere hacer un pacto hoy contigo. Y tal vez si tú estás en el otro lado, de que te has olvidado, te has enfriado, Dios también quiere renovar su pacto para que tú te acuerdes de su fidelidad. Hebreos 8, Hebreos capítulo 8, versículo 8. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más, que dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El Señor hizo un nuevo pacto a través de Jesús. Regresemos a Reyes. Les decía que esto es una historia media extraña porque este profeta le miente
le lleva a su casa, come con él, bebe con él, y de pronto Dios le da una palabra a este profeta que mintió. Dios le da una palabra. ¿Cómo es? Dios hace lo que quiere, ¿no? A veces usa a quien quiere para darnos una exhortación, para darnos una palabra. Y le reprende por haber sido rebelde y por no haber seguido el mandamiento de no comer ni quedarse en ese lugar, ni beber agua, ni regresar por el camino por donde había venido. Él mismo le reprende. Y luego le da una condenación, ¿no? Una condenación. Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieres agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Versículo 23. Vamos a leer la última parte de este capítulo. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí que unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno, y ellos se le ensillaron, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Imagínense cómo es que el león no hacía lo que los leones hacen. Entonces era algo sobrenatural que estaba sucediendo, era algo de parte de Dios. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra toda la casa de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Sabe que el libro de Reyes no fue escrito mientras los reyes gobernaban. O sea, no es que iban haciendo las cosas y iban escribiéndose inmediatamente. Sí hay ciertas historias y recopilaciones como las crónicas que se iban narrando, como el libro de Salomón y otros escritos que no son necesariamente parte de las escrituras. Pero precisamente Primera y Segunda de Reyes fue escrito más o menos en la época del exilio, cuando ya todas estas cosas habían pasado. O sea que el escritor que recopiló todas estas cosas no solo escribió la profecía, sino, ya vamos a leer más adelante, también escribió cuando se cumplió la profecía. Y estaba en ese momento tal vez el pueblo en el exilio, también se habían quizás olvidado de dónde Dios les había sacado. O tal vez se habían olvidado de por qué estaban en el exilio. Imagínense, el libro de Reyes recopila más o menos 400 años de historia. Nosotros en 400 años de historia ni siquiera nos acordamos, ¿no es cierto? Ni siquiera recapitulamos cómo fue la conquista española y la independencia y qué hizo cada político y cada presidente y sus historias. Lo único que sabemos es que somos ingobernables, ¿no es cierto? Eso sí, yo de eso sí me acuerdo en historia. Habían pocos presidentes que lograban acabar, pero había que escribirle a este pueblo que estaba en el exilio
recordándoles algo. Y esa es la última parte de este mensaje, recordándoles que la palabra de Dios es infalible, que la palabra de Dios se cumple, que no porque este profeta vino y le mintió, Dios cambió de parecer con lo que iba a hacer, o con lo que le había dicho, o con el mandamiento que le había dado, sino que lo que Dios dijo se iba a cumplir. Y Dios hizo precisamente lo que este profeta nuevo dijo sobre este altar, se cumplió 300 años después con el reinado de Josías. Josías fue uno de los reyes que restauró la verdadera adoración a Dios, hizo muchísimas cosas, muchas reformas, se compungió de corazón al ver lo que el pueblo estaba haciendo, rasgó sus vestiduras y se humilló delante de Dios y le volvió al pueblo, a Dios, arregló la casa de Dios y obedeció la ley. Y podemos ver en Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 23:15. Y ahí está la profecía cumplida, ¿no? Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo. Y puso fuego a la imagen de acera y se volvió Josías. Y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Entonces se cumplió. Así que sí, Dios siempre cumple lo que Él dice. Y había un pueblo que necesitaba que le recuerden que Dios cumple lo que dice, tanto en las bendiciones como en la condenación. Dios le quitó al pueblo de Israel, quitó a los reyes por el pecado de Israel y de Judá y les envió lejos. Les envió a un pueblo extraño, a un lugar donde vivían otras costumbres, otra religión, les desterró y allí estaba el pueblo de Dios, tal vez recordando con estos escritos de por qué habían sucedido todas estas cosas. Y Dios nuevamente queriendo hacer un pacto con ellos, recordándoles también que también había esperanza. Y Segunda de Reyes acaba con un destello de esperanza para estos israelitas que estaban en el exilio, de que nuevamente se restaura y se le restaura a un rey y que venía del linaje de David. ¿Sabe que yo me he quedado muy impresionado leyendo Reyes? Porque hay muchas enseñanzas, pero quizás a veces las rescatando tal vez para no olvidarnos las principales. ¿Cuántas veces Dios queriendo hacer un pacto con los hombres y nosotros desechando su fidelidad y desechando el pacto que Él quiere hacer con nosotros? Sin embargo, Él no ha invalidado sus palabras y lo que Él ha dicho se cumplirá. Y si algo te ha prometido, se hará, aunque tú te olvides de Él. Y saben que pero no debería ser así.
no debería ser así, ¿no? Que solo uno mantenga el pacto. Imagínense los que son casados, qué terrible que es cuando el uno ya quiere divorciarse, el uno quiere separarse y el otro tratando de mantener el pacto. ¿Funcionaría esa relación? Los que son casados. ¿Qué pasaría cuando el uno es el que quiere mantenerse fiel al pacto que hizo delante de Dios y el otro, cada vez que hay un problema, quiere abandonar, quiere olvidarse, ya no quiere saber nada del matrimonio? ¿Funciona o no funciona? No funciona, pero a veces se mantiene unido porque alguien quiere mantenerse fiel al pacto. Y así es Dios, quiere mantenerse fiel al pacto que hizo con nosotros. Él no cambia y sus palabras no han cambiado. Somos nosotros los que somos duros, que nos olvidamos, que somos tercos, que muchas veces pecamos con nuestras palabras, con nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Nos olvidamos de dónde nos sacó, nos olvidamos quién es Dios en nuestras vidas y la vanidad de la vida nos hace ver otras cosas como más importantes por sobre Dios. Dios siempre está condenando la idolatría. Y sí, hoy no tenemos como cristianos ninguna imagen y quizás usted no tiene ningún Dios ni ninguna velita, pero quizás tiene otros ídolos en su corazón. Quizás hay otras cosas a lo que le dedica más tiempo. Quizás hay cosas más importantes que se vuelven prioridad en su vida. Quizás muchas veces el propio egocentrismo, el propio yo viene a ser nuestro mayor ídolo, nuestra seguridad, el dinero, la lujuria, vienen a ser nuestros ídolos. Y Dios condena todas esas cosas porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, ¿cuál es la dádiva? Jesucristo mismo. Él quiere hacer un pacto de gracia con nosotros, que no porque sean nuestras obras, sino porque Él es misericordioso y entregó a Jesús y su sangre es la que vale y nos mira a través de la sangre de Jesucristo. Ese es el pacto que quiere hacer, un pacto de gracia con nosotros. Ha puesto al Espíritu Santo dentro de nosotros para redarguirnos, para consolarnos. Pero qué peligroso sería olvidarnos de ese pacto que Él quiso hacer al recogernos, al amarnos, al darnos promesas. Qué peligroso sería y que nos pase lo que pasaba con este profeta viejo, que se olvidó de su Dios, que hizo pecar a otros. Vamos a terminar en un momento, pero quisiera que pensemos. Dice Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros? Por eso dice la Biblia en Apocalipsis, ¿no? Por lo tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Póngase de pie, por favor, un momento. Vamos a terminar orando.
al leer el libro de Reyes y leer la historia de estos hombres que Dios quiso utilizar para gobernar un pueblo y que se apartaron de las enseñanzas, me hace pensar que nada es garantía de que nosotros permanezcamos fieles al pacto. Nada es garantía. Ni porque nuestros padres conocieron a Cristo es garantía de que nosotros conoceremos a Cristo. Ni porque usted conoció a Cristo es garantía de que sus hijos conocerán a Cristo. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo descuidaremos esta salvación tan grande? Señor, queremos pedirte perdón en esta mañana. Señor, porque nuestra mente y nuestros pensamientos muchas veces están lejos de ti. En nuestro corazón hemos albergado, Señor, aquellas cosas que para nosotros se han vuelto prioridad, como el dinero, la seguridad, el estatus, la familia, los hijos, un trabajo. Y te hemos quitado muchas veces del trono de nuestro corazón, Señor. Dios, perdónanos. Perdónanos por la sangre de Jesucristo, la que vale como un nuevo pacto, Señor. Te pedimos perdón, Señor, cuando nuestro corazón está lejos de ti, cuando solo te honramos de labios para afuera. Pero en nuestro corazón, Señor, lejos estás de tener el primer lugar. Dios, perdónanos. Señor, tú no dejarás sin castigo nuestra iniquidad. Pero también has prometido, Señor, que tú te olvidarás de nuestras rebeliones, Señor, y que nunca más te acordarás de nuestros pecados, si creemos en Jesucristo. No queremos que nuestros huesos, nuestra alma, Señor, se envejezca, que vivamos de las glorias pasadas, que vivamos de las experiencias ajenas, que vivamos de lo que alguna vez tú hiciste por nosotros. Señor, queremos experimentarte cada día, conocerte más cada día. Hoy es el tiempo, Señor, aceptable, en el que queremos conocerte. Hoy es el día en el que queremos gozarnos en tu salvación. Queremos disfrutar de una relación diaria contigo. Si no, todo es innecesario. Señor, queremos volvernos. Ayúdanos tú a volvernos a nuestro primer amor, que eres tú. A mirar de dónde hemos caído y a darnos cuenta, Señor, que tú eres celoso. Señor, guárdanos de pecar contra ti y de olvidarnos del pacto, Señor. Ayúdanos a mantenernos también nosotros fieles, Señor. Gracias porque con cuerdas de amor, Señor, nos has atraído, nos atrajiste hacia ti, Señor, nos amaste, consolaste nuestros corazones, nos sanaste nuestra alma, Señor, nos perdonaste, nos acercaste a ti, Señor, por amor a ti mismo. Pero no queremos vivir solamente de ese encuentro inicial. Queremos reconocerte como el Dios de nuestras vidas, como el Señor y soberano de nuestros corazones. Señor, quita todo ídolo en nuestra vida, Señor. Y aunque duela, Señor,
Quita aquellas cosas que no permiten que nuestra relación contigo dé frutos agradables a ti, Señor, que nuestra relación contigo sea vaga, sea solo superficial. Quita, Señor, aquellas cosas y permítenos ir a aguas más profundas, Señor, donde tú quieres sostenernos, donde tú quieres que comprendamos tu eterno amor. Te agradecemos, Señor, en esta mañana por tu palabra y que hable conforme a la necesidad de cada corazón, oh Dios. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Amén. Si le aplaudimos, aplaudámosle al Señor Jesucristo por su misericordia. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden salir por las puertas de atrás y laterales. En la parte de arriba también los laterales.